24 horas, con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Atención, se levantó el paro de los transportistas. Hace minutos se anunció un acuerdo entre el gremio y el gobierno. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Liz y amigos, muy buenas tardes. El ministro de Gobierno hizo este anuncio que incluye la elevación de las tarifas de transporte interprovincial. Andrea Samaniego sigue esta noticia desde el Ministerio de Gobierno, así que le damos el paso. Andrea, coméntanos por favor en qué consiste este acuerdo. Buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ya hay un acuerdo entre transportistas y el gobierno nacional. Decidieron incrementar el pasaje en un 15% para el transporte inter e intraprovincial. Es lo que acaban de anunciar las autoridades. Es decir, que si antes un pasaje Quito-Guayaquil costaba $10.20, ahora costará $11.73. Según las autoridades, se habla de un incremento de más o menos $1.50. Luego, acaban de decir, como ya lo mencionaba el ministro de Gobierno, también el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el presidente de la FENACOTIP. Esta decisión se toma una vez que los transportistas paralizaron sus actividades este lunes en algunas provincias de nuestro país. Esto fue lo que dijeron. Escuchamos. Ustedes saben que nosotros regulamos el pasaje, el transporte inter e intraprovincial. Por ejemplo, una ruta Quito-Guayaquil, que actualmente cuesta en promedio $10.20, pasaría a $11.73. Una ruta Esmeraldas-Quito de $7.70 a $8.86. Y así algunas que podemos participarles para que ustedes entiendan. La propuesta es clara, se tiene que hacer una subida de las tarifas en todos los terminales terrestres. Hay un trabajo administrativo que realizar posterior a la decisión que se acaba de firmar hoy. Y con esa instrucción se perfecciona, se comunica a los diferentes terminales terrestres y se aplica este incremento, yo creo que no va a más tardar de la primera semana de mayo. Que se da por aceptado la respuesta. Nosotros iremos a nuestra base, es a socializar y poner en práctica las futuras conversaciones que tendremos, porque esto no termina aquí. El tema financiero todavía sigue en conversaciones. Pero es lo que han mencionado también las autoridades. Y el ministro de Gobierno dijo que se van a seguir todos los procesos administrativos contra los transportistas que cerraron las carreteras durante este paro que inició el día lunes y que, hoy finalmente concluyó. Abel Gómez de la FENACOTIP pidió públicamente al ministro de Gobierno que se deje sin efecto estos procesos administrativos. Nosotros les ampliaremos esta información en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea, y muchísimas gracias. Vamos a revisar otros temas. Los hospitales del IES ya superaron su capacidad. En todo el país, las camas de cuidados intensivos y de hospitalización están llenas y hay 414 personas en lista de espera. Dayana Monroy nos amplía estas duras pero reales cifras. Hola Dayana, ¿cómo estás? Cuéntanos qué plantean las autoridades. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Muy buenas tardes. La situación es como ustedes la describen. Si en este momento un jubilado o afiliado del IES requiere una cama en uno de estos hospitales, pues simplemente no hay. Es más, van a tener que ponerse en la fila detrás de los 414 pacientes que en este momento están esperando por una cama y ser en la lista de espera el paciente 415. En este momento ya desde el IES se han autorizado también las compras por emergencia. Hace falta una última reunión para definirlo, pues están escaseando las medicinas, los insumos y también el personal. Nosotros hemos elaborado un reportaje para que ustedes vean cómo ha aumentado la cifra de atenciones aquí en los hospitales del IES y también los decesos dentro de estas casas de salud. Esta es la realidad fuera de los hospitales del IES. Esta es la realidad dentro. Y así se ven estadísticas. En consulta externa hasta febrero de este año en el IES se recibían a 49,000 pacientes. En marzo llegaron a 63,943 los enfermos en busca de atención. La cifra aún más dura está en los decesos. Por semana en enero, los fallecidos por COVID-19 en hospitales del IES eran 29. Pero la primera semana de abril ya murieron 192 personas. La segunda semana, 191 personas y en lo que va
encima de esta, la cifra llega a los 150 fallecidos por COVID-19 en hospitales del IES semanalmente. La atención en emergencia pasó de 147.000 pacientes en enero a 187.000 en marzo de este año. En este momento, todas las camas de todas las provincias, de todos los hospitales del IES, están llenas. 1.663 camas de hospitalización. A la presente fecha, el 100% se encuentran ocupadas. Camas UCI, tenemos 371 camas. A la presente fecha están el 100% ocupadas. Hay actualmente 414 personas en lista de espera para una cama en las unidades de cuidados intensivos y 17 esperando una cama en hospitalización. En el IES Ceibos aseguran que hay posibilidad para ampliar las áreas. La infraestructura la tenemos, estamos en procesos administrativos para poder realizar los procedimientos de adquisición correspondientes de los ventiladores. Esto lo certifica el presidente del Consejo Directivo del IES. Autorizar una compra por emergencia para incremento de UCIs y personal profesional de salud. Durante toda la pandemia, solo en hospitales del IES han muerto 1.747 mujeres y 4.025 hombres. Y la cifra, un año después, no deja de crecer y vuelve a dispararse con fuerza. Y si bien en los hospitales están a la espera de la decisión administrativa para ampliar las UCIs, también están a la expectativa de la decisión que deben tomar las autoridades del gobierno para que en los hospitales exista un respiro. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Preocupante situación. Muchas gracias, Dayana, por este reporte. Continuamos con más. Les contamos ahora que el Centro de Exposiciones Quito es uno de los vacunatorios más grandes del país. Allí se puede inocular a cerca de 2.000 personas diarias. El presidente Lenín Moreno estuvo esta mañana en este lugar y ofreció incrementar el número de vacunados para los próximos días. Desde este punto, Belén Merizalde nos cuenta qué personas fueron convocadas para hoy. Te escuchamos, Belén. Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Hasta aquí fueron convocados hoy adultos mayores y personas con discapacidad. Según el presidente Lenín Moreno, quien realizó un recorrido más temprano en este sitio, esto se convierte en el vacunatorio más grande a nivel nacional, pues tiene la capacidad de inocular a cerca de 2.000 personas al día. Señaló que la intención de este gobierno y del gobierno entrante será incrementar el número de vacunados a diario, pero dijo que el trabajo que le espera al equipo del presidente electo Guillermo Lasso es bastante fuerte. Veamos. Que para reactivar al país se hace necesario, se hace indispensable el poder vacunar a la mayor cantidad de personas con el fin de que la inmunidad grupal, así llamada, se convierta en una feliz realidad que permita salir de este terrible mal. Es importante también decir que hemos comunicado al señor presidente electo que hemos adquirido 20 millones de vacunas, que son suficientes para el programa de vacunación que manifiesta el tener. Él espera poder vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días de trabajo. No va a ser fácil, le hemos dicho, se lo hemos dicho también al doctor Borrero, que entiendo va a estar al frente de este plan de vacunación. No va a ser fácil, pero seguramente lo van a lograr. Nosotros en este momento ya llevamos vacunando y no necesitarían vacunar 100.000 personas diarias. Nosotros vamos vacunando 50.000 personas diarias. De su lado, el ministro de Salud, Camilo Salinas, señaló que hoy se abre la oportunidad para que los adultos mayores de más de 80 años que no han recibido una cita hasta el momento puedan llegar a los vacunatorios y recibir la inoculación. Veamos lo que dijo. Ahora, personas mayores a 80 años podrán llamar al 171 y puedan agendar su cita de manera rápida Perfecto, a partir de ahora pueden llamar al 171 y todas personas adultas mayores a partir de 80 años serán agendadas inmediatamente y informadas dónde pueden acudir al punto de vacunación lo más rápido posible. Eso es importante para poder agilitar. A esto se suma, presidente, a su disposición de que las personas mayores a 90 años pueden llegar a cualquier punto de vacunación con libre demanda, es decir, pueden ir sin problemas a cualquier punto y
pueden inocular a las personas que lleguen a estos lugares. Finalmente señaló que no existe desabastecimiento de vacunas, ni de Pfizer, de AstraZeneca y tampoco de Sinovac, por lo que pidió que los familiares de adultos mayores que ya requieran recibir la segunda dosis se acerquen directamente a los vacunatorios para consultar el día y la hora en la que podrían agendar la segunda inoculación. Esta es la información que nosotros tenemos por el momento. Continuamos con ustedes en estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Belén, y muchísimas gracias. Pese a la complicada situación epidemiológica que afronta Guayaquil, en varios sectores se siguen registrando aglomeraciones. Muchos ciudadanos incluso andan sin mascarilla en estas zonas. Lo conocen como el Mall del Piso. Queda en el suburbio de Guayaquil, en la intersección de las calles 24 y La Che. Se caracteriza por ser una de las zonas más concurridas de la ciudad. Así lo encontramos esta mañana, abarrotado. Gente iba, gente venía sin el más mínimo cuidado, por vías en las que no hay el espacio suficiente como para guardar distanciamiento social. Entre vendedores que ya ni siquiera se ponen la mascarilla para evitar el contagio. Es que todo eso aquí parece no importar. ¿Cómo podemos hacer si estamos cortos de espacio? En esta parte de la parroquia Febres Cordero, que desde el inicio de la pandemia tuvo el índice más alto de contagios y por tanto la mayor cantidad de decesos, hoy por hoy la dinámica característica del comercio informal se desarrolla con total normalidad. Y no es el único punto de la ciudad. Pasa igual en el sector de la entrada de la 8 en la avenida Casuarina, zona de mayor trajín en el noroeste de Guayaquil. Allí el vaivén es el mismo. Transeúntes y compradores sin mascarilla que se juntan alrededor de los puestos improvisados entre los que no hay el 1,5 metros de distanciamiento recomendado. Otro foco de contagio en la parte popular de la parroquia Tárquila, que hace un año tuvo los segundos índices más altos. Y ni qué decir de la Bahía. Sectores como La Cadena, la gente se aglomera. Llevan mal puesta la mascarilla o simplemente se la quitan. Para hablar por teléfono, para conversar, para tomarse un jugo en medio de la multitud o para comer algo e irse tranquilo por la avenida sin volverse a poner la mascarilla. Y la edad y el grado de vulnerabilidad que eso significa aquí es tomado en cuenta. Aquí en la Bahía, como usted puede ver, el 70% me atrevo a decir yo que está sin mascarilla. Desde que va entrando usted ve a personas sin mascarilla. En Guayaquil simplemente no hay conciencia. Mire, yo sin la mascarilla, pues si no después me desmayo. Ya estamos cansados de llamarle la atención a la gente, decirle por favor que se ponga la mascarilla. Lo primero que le hacen es insultarle. Aquí estamos tomando esto a la ligera, no vemos que hay preocupación. No se escuchan los llamados del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y Cantonal, ni las súplicas de los médicos que ya no pueden más, ni se asimila la alarmante situación que se vive en los hospitales de la ciudad. Guayaquil sigue y todo parece indicar que seguirá portándose mal. Luisa María Heredia, 24 horas. Continuamos y ya en otro tema. El presidente de la República electo, Guillermo Lasso, llegó junto a su esposa a Colombia para reunirse con el primer mandatario de ese país, Iván Duque. A las 12 del día, Lasso llegó a la Casa de Nariño, en Bogotá. Posteriormente, almorzó con las autoridades del país vecino y a las 3 de la tarde se prevé el encuentro con medios de comunicación. La reunión tiene el objetivo de trazar la hoja de ruta de las relaciones bilaterales. Según posteó el propio presidente Duque en su cuenta de Twitter, el mandatario electo regresará esta misma noche a Ecuador. Inició de manera operativa la transición del poder con la reunión de los equipos técnicos del gobierno entrante y saliente. En esta reunión, el gobierno en funciones compartirá la metodología del proceso y el contenido general de la información que se entregará. Con el encuentro entre Lasso y Moreno se marcó el inicio formal del proceso de transición del poder. Este martes empezaron a trabajar los equipos técnicos del gobierno entrante y saliente para operativizar este proceso. Hoy tenemos una reunión un poco más profunda, ya con equipos técnicos más grandes detrás de cada uno de los miembros de la comisión de gabinete. La metodología del proceso de transición de Naciones Unidas recomienda un trabajo en etapas, el preempalme y el empalme, es decir, conocer lo que ha hecho el gobierno, lo que deja pendiente en cada área para que se conecte o se empalme con las políticas y gestiones del nuevo gobierno. Por ejemplo, en el caso de salud, nuestro proyecto, nuestro Plan Nacional de Vacunación tiene que cumplir una serie de requisitos metodológicos
para que se pueda empalmar en lo que existe actualmente en el gobierno nacional, de tal manera que podamos nosotros aprovechar las capacidades que ya han sido instaladas una vez que obtengamos la información concreta y detallada del gobierno actual. Y es que definitivamente el tema de la provisión de vacunas y la inoculación de la mayoría de la población ecuatoriana es la prioridad del nuevo gobierno y será el primer tema a tratar en detalle. Aunque este mismo lunes ya hablaron sobre el proceso de vacunación, la vicepresidenta en funciones y el vicepresidente electo. Está dejando el gobierno nacional los 20 millones de dosis contratados con anticipos pagados. Estamos dejando el crédito del BID de 148 millones y del Banco Mundial de 150 millones disponibles, y que los cronogramas de los 4 laboratorios, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y la iniciativa COVAX, han sido presentados hasta el mes de julio. Y hemos dejado al señor vicepresidente electo las cifras del cronograma hasta el mes de junio, lo que va a terminar recibiendo el gobierno del presidente Moreno antes del 24 de mayo y lo que queda para el mes de junio. El próximo lunes, cuando el presidente electo ha ofrecido tener prácticamente conformado su gabinete de ministros, se sentarán frente a frente con los ministros salientes para la transferencia de la información en detalle en cada área. Ese proceso demorará el mes que resta hasta el cambio de mando. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Continuamos con más. La elevada deuda pública, la escasa inversión internacional, las reformas a la seguridad social y la tributación son algunos de los desafíos en materia económica que enfrentará el gobierno de Guillermo Lasso desde este 24 de mayo. Expertos económicos analizaron este tema en el programa Hora 25. La lista de asuntos por arreglar es larga y en materia económica parece interminable. Con una deuda pública superior a los 60.000 millones de dólares, un déficit fiscal del 7% del PIB, una tasa de desempleo que supera el 5% y una tasa de pobreza del 32%. Sin olvidar que Ecuador es uno de los países de la región que menos inversión extranjera recibe, el nuevo gobierno tendrá mucho trabajo por hacer. En el último programa de Hora 25, los desafíos del nuevo presidente fueron analizados a detalle. Alberto Acosta Burneo habló de las crisis en paralelo que tendrá que enfrentar Guillermo Lasso. Una crisis fiscal, una crisis productiva, una crisis de competitividad. Y la tercera crisis viene por el lado de la pandemia que agrava las crisis anteriores. Y entonces lo que tenemos que estar muy claros desde este momento, para corregir los problemas, tenemos que empezar por vacunar, vacunar y vacunar. Problemas que deben ser resueltos a la par, asegura Diego Mancheno. Solo así se pondrá en marcha una reactivación. Y para eso se necesita un Estado fuerte, no digo pesado, no digo grande, un Estado eficiente, un Estado que efectivamente emprenda en un proceso de resolución de todos los problemas de manera sistémica, para entender la lógica de salir de la crisis de manera conjunta. Un momento clave para el sector privado que deberá demostrar que es capaz de sumarse a la reactivación. El empresariado tiene que aprovechar esta oportunidad para generar crecimiento con equidad. Y para eso son claves los consensos. Aquí va a haber otro consenso. El Ecuador necesita una reforma tributaria integral. Y porque tiene que ser integral, tiene que ser consensuada. Guillermo Lasso asumirá este 24 de mayo el cargo de presidente de la República del Ecuador y ha adelantado que tiene listas las reformas en materia económica que enviará de inmediato a la Asamblea. Joana Ramos, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Las transacciones financieras de los involucrados en el caso Las Torres delatarían operaciones inusuales durante los últimos 3 años. Esos movimientos económicos coinciden con la supuesta estructura de corrupción montada desde la propia Contraloría General del Estado. Habría un nuevo personaje vinculado con la trama. Esta vez la supuesta estructura delictiva habría utilizado a familiares cercanos de los altos funcionarios de gobierno para hacer efectivo el cobro de sobornos en el intento por no levantar sospecha. El círculo se forma con una empresa contratista que necesita el pago de su trabajo. Para que Petroecuador libere el pago requiere informes de Contraloría favorables. La Contraloría a su vez detecta irregularidades o establece glosas. Entra en escena el pago del soborno para limpiar los informes de Contraloría y con la hoja de vida limpia
limpia. Petroecuador, en este caso, procede al pago y el círculo se cierra. José Luis de la Paz, representante de la empresa No Limit CA, detenido en Estados Unidos, se acogió a la libertad bajo palabra y se convirtió en el delator principal. Llegó al Ecuador para grabar conversaciones y recabar la evidencia del pago de sobornos en el sector público, y con ello delató a sus otrora supuestos cómplices del ilícito. No Limit es una empresa que ha obtenido contratos con el Estado por más de 121 millones de dólares y el pago de sobornos, según De la Paz, fue por 8.8 millones de dólares. Y aquí entran en escena los funcionarios estatales y sus familiares. El reporte de la Unidad de Análisis Financiero da cuenta de las inusualidades detectadas en las cuentas no de los funcionarios, sino de sus hermanos. El secretario de Presidencia, José Augusto Briones, quien según Fiscalía dispuso la permanencia en el cargo de Raúl de la Torre en Petroecuador, registra ingresos en 3 años de 324,000 dólares. Sin embargo, Luis Adolfo Augusto, supuesto delegado por su hermano dentro de esta trama para prestar las cuentas, registra entre 2017 y 2020 ingresos por 889,000 dólares. Similar caso el del contralor subrogante Pablo Celi. En sus cuentas nada que genere sospecha. De momento, entre el 2017 y 2020 registra ingresos por 240,000 dólares. No obstante, su hermano, según Fiscalía, el nexo con las contratistas para el desvanecimiento de las glosas, en el mismo periodo registra ingresos superiores al 1.3 millones de dólares. Esteban Celi en todo esto, siendo el hermano del contralor. Bueno, Esteban Celi es abogado, maneja temas jurídicos y pues tendrá que su defensa técnica de alguna manera justificar. Los 4 hermanos permanecen en prisión, no obstante las evidencias recabadas por Fiscalía podrían dar nuevas luces de lo ocurrido. Lo cierto es que el expediente del caso Las Torres cuenta con abundante documentación y allí se cuenta, por ejemplo, con las asistencias penales de Estados Unidos, versiones y documentos que podrían identificar a nuevos personajes dentro de esta trama. Las transcripciones telefónicas, por ejemplo, ya hablan de un nuevo integrante del supuesto reparto y transferencias en el exterior. Esta es una conversación grabada entre el empresario que colaboró con la justicia y uno de los intermediarios que se encargaba de dar seguimiento a las transferencias. El miedo está implícito en las conversaciones. ¿Qué fue, pana? Ya controlé esta mierda. Loco, verás, mañana a las 12 te van a poner a hablar con Adolfo. Adolfo Augusto es el hermano. Y es que él maneja la cuenta de Costa Rica. Depende de cómo les expliques tú, ñaño, y cómo les hables tú. O sea, yo hasta ahí llego, papá. Se refieren a Santiago, hombre de poder en el Estado. Ya mañana ya está hecho ese depósito y todo. Y te cuento, y eso me entero ahorita, weón, que Santiago también lleva dentro de esta transferencia, ¿no? Sí, entonces también Santiago lleva en esto. Santiago dice que yo tengo huevos. O sea que soy un verdadero hijo de dentro de Petroecuador. Y es solo una fracción de horas de conversaciones grabadas que demostrarían que la organización se dirigió desde Carondelet, se canalizó a través de las empresas estatales y el ente de control, y se cerró con las contratistas dispuestas a sobornar para cobrar su dinero. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Figuras como la declaratoria de emergencia o el giro específico del negocio han facilitado la firma de contratos irregulares en el país. Voces instan al nuevo gobierno a plantear reformas a la ley de contratación para corregir mecanismos que han permitido compras dirigidas o con sobreprecios. Compras con sobreprecio, proveedores privilegiados y contratos sin concurso previo. Ha ocurrido una y otra vez. En hospitales, pasando por gobiernos locales, hasta en empresas públicas con millonarios contratos. Y es que a criterio del asambleísta electo Fernando Villavicencio, durante los últimos 14 años, en el país se han abierto varias puertas que han convertido a la contratación pública en una suerte de cheque en blanco. Los casos de corrupción que ha denunciado, dice, dan cuenta de ello. El 90% del sello de corrupción del gobierno de Correa se basa en esta forma discrecional, bajo el giro específico del negocio, con un decreto de emergencia ficticio, adjudicar contratos a las empresas de los amigos. Villavicencio cree que el nuevo gobierno tiene el desafío de depurar el sistema de contratación pública. Si el gobierno retoma la licitación pública transparente, con la participación de los medios de comunicación ante los ojos de la sociedad, entonces los resultados van a ser distintos. Álvaro Ramírez es especialista en la materia.
cree que hace falta colocar más filtros en el proceso. El CERCOP que tiene que implementar nuevas áreas de monitoreo y prevención. Los proveedores tienen que evidenciar su transparencia, su honestidad, su experiencia, sus títulos, para a partir de eso poder participar. Pero más allá de realizar nuevas reformas a la ley de contratación pública, asegura que no existen normativas perfectas, por lo que más bien la responsabilidad recae sobre todo en funcionarios públicos y proveedores. Entonces, el pecado es de ambos lados. Sí tiene que haber también verdaderas sanciones a los proveedores del Estado que incumplen, corrompen, cometen inobservancias a la ley. Coinciden en que es necesario que el nuevo gobierno lleve su mirada a los mecanismos de compra y contratación pública, pues ahí no son pocos los temas pendientes. Hay que corregir errores, señalan. Si se quiere, esta vez sí, combatir efectivamente a la corrupción. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.